buenos días. Vamos a ver hoy cómo solicitar la ayuda de alquiler en este año 2021 para la ayuda de la Generalitat de Cataluña. Ponemos en Google ayuda alquiler 2021 y vemos que nos aparece. Vemos que nos aparece también la página del Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, no penséis que son ayudas diferentes, es la misma. Como estamos en Barcelona, vamos a picar aquí, en el Ayuntamiento de Barcelona. Como veréis, os dan otro tipo de ayuda. Esta que vamos a ver va dirigida, como pone aquí, a personas que están al corriente de pago del alquiler, pero que tienen dificultades para pagarlo. Como mínimo, tenéis que tener pagados 3 meses de este año 2021. ¿De acuerdo? Si es vuestro caso y vuestro alquiler mensual viviendo en Barcelona como máximo es de 800, el alquiler de vuestra casa, podéis seguir y solicitar esta ayuda. ¿De acuerdo? Vamos a clicar aquí y vemos que nos pone a continuación la opción de pedirlo, de pedir una cita en la oficina de vivienda o la presentación telemática. Tenemos que tener clara una cosa, el límite que tenemos para presentarlo. Esto es muy importante porque esta subvención para el pago del alquiler empezó el 27 de abril y finaliza ahora en el próximo 4 de junio. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Lo que es importante si necesitáis esta ayuda es que hagáis este trámite lo más rápido posible. Si pidiendo cita en la oficina de vivienda mediante este link tenéis dos opciones, dejar vuestros datos y ellos os contactarán o podéis solicitar cita para acudir a la oficina que tengáis. Vamos a ver cómo hacerlo telemáticamente, ¿de acuerdo? Pensad que podéis presentar la documentación hasta 20 días después de haber hecho la solicitud. Entonces lo importante es que hagáis la solicitud y luego si os falta algo ya lo iréis añadiendo. Vamos a ver. Los plazos ya lo hemos visto, teníamos hasta el 4 de junio. Y los requisitos que tenemos los ponen aquí, ¿de acuerdo? Dice tener la residencia legal, el máximo que os decía de 800 euros. Debemos estar empadronados y tenemos que tener una cuenta bancaria y no tener ninguna deuda con la administración, ¿de acuerdo? Si cumplimos estos requisitos podemos seguir. ¿Qué documentación nos van a pedir? Como os digo, toda esta documentación, excluyendo la básica que sería vuestra tarjeta identificativa, la podemos ir aportando poco a poco, ¿vale? Vamos a ver entonces la documentación necesaria. Vuestro documento de identidad, como os decía, el que tengáis. Luego también tenemos que ver la hoja de padrón. Aquí le llaman certificado volante de convivencia, pero como solicitantes tenemos que estar empadronados en esa vivienda. Y esto, acreditando que todas las personas convivientes están empadronadas, sería la manera de tener este certificado. ¿De acuerdo? Así que sería, luego haremos un repaso de todos los documentos. En el número 3 nos piden la acreditación de ingresos. Nos pedirían como referencia la declaración de Hacienda del año 2019. ¿Sí? También si podéis presentar esta declaración de Hacienda y podéis declarar que habéis tenido cambios significativos en vuestros ingresos en el último año, por lo que tendríais que presentar un comprobante de que esos ingresos han cambiado. Existe el documento de declaración responsable de ingresos, que es del RE 835, que también podríais adjuntar. Igual que el informe de vida laboral, si por ejemplo os habéis quedado en el paro. ¿De acuerdo? Luego tendríamos también el libro de familia, para aquellas personas que podáis tener hijos, por ejemplo. Y luego nos pedirán los datos relativos a la vivienda, a vuestra casa. Tenemos que tener un alquiler en el que figure una fianza, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener, básicamente estos dos puntos lo que nos piden es una acreditación de que vivimos ahí, un permiso. Para eso nos serviría también el padrón que hemos visto antes. Luego nos piden que tenemos que justificar por lo menos 3 recibos de alquiler pagados, ¿de acuerdo?
Tenemos también que poner nuestro número de cuenta bancaria y luego, de acuerdo a vuestra circunstancia, pues aquellos documentos que acrediten vuestra situación. Si sois víctima de violencia de género o víctima de terrorismo, si tenéis familia numerosa o sois familia monoparental, si eres persona joven extutelada. Y también nos pide, sobre todo nos recalca, como veíamos antes en los requisitos, no tener deudas con la Agencia Estatal de Administración ni con otra agencia del Estado. ¿De acuerdo? Si ya lo tenemos todo esto, podemos continuar. ¿Dónde vamos? Al final de todo. Aquí nos pondrá por internet. Vamos aquí y accedemos al formulario. Vamos a necesitar tener algún tipo de acreditación de identidad electrónica. Nos puede servir el IDCAT, nos puede servir el clave PIN, la clave permanente. Tenemos ya algunos vídeos aquí en el Casal de Barri de la Viña a este respecto. Vamos a acceder para ver el formulario. Vamos a ver el formulario en catalán, puesto que es el que está disponible. Pondríamos nuestros datos aquí. Y nuestro número de móvil. De esta manera podemos elegir si tenemos IDCAT móvil, el clave PIN o el certificado digital. Aquí nos pediría confirmarlo. Entonces sería tan sencillo como poner los datos. Datos de identificación, si tenemos discapacidad, si somos hombre y mujer, nuestra fecha de nacimiento, el estado civil, la nacionalidad, el país de nacimiento, la dirección electrónica, el teléfono móvil y el teléfono fijo. Si somos monoparental o familia numerosa, si somos algún caso de violencia de género, y los datos del alquiler, el tipo de vía, o sea, la calle. Arriba sería el tipo de calle, ¿sabes? Nadie se lía, sería, por ejemplo, especificar calle, etc. El nombre de la vía, nuestra dirección, vaya. Esto, si no lo tenéis, no os preocupéis porque ya sería fácil a través de la dirección y del contrato. Aquí tendríais que poner la data de inicio del contrato y la finalización, el importe del alquiler y el sistema de pago. ¿De acuerdo? Tenéis esas opciones. Especificar si es un contrato renovado, si existen convivientes. En caso de poner que sí, nos pedirán los nombres, ¿de acuerdo? De cada persona. La fecha de nacimiento, etc. Documentación, nos lo repetirán. El contrato, los recibos pagados, el número de cuenta bancaria, las acreditaciones. Toda esta documentación ya la tiene la administración, pero lo facilitamos y hacemos el trámite más fácil si la adjuntamos también.
Esta sería nuestra declaración por la que somos, bueno, por la que solicitamos esto y somos honestos con la administración y lo necesitamos. Esta sería la autorización para que la administración pueda consultar que estos datos son ciertos. Y esto tenemos que marcarlo si nos vale que nos lo envíen el resultado por correo electrónico. Tenemos que estar muy pendientes del correo electrónico. Entonces, si lo desactivamos, nos lo enviarán a nuestro domicilio, ¿de acuerdo? De aquí de nuevo habrá que poner los campos para que nos lo envíen. La protección de datos habrá que marcarla y aquí guardar el borrador. Es tan sencillo como esto. Recordad que entonces os darán un número de solicitud y a partir de ahí podéis ir incluyendo más datos. Lo importante, como os decía al principio, es presentarlo antes del 4 de junio. ¿De acuerdo? Bueno, os animo a todas y a todos los que tengáis una situación difícil con el alquiler a que hagáis esta solicitud. Un saludo y